El Sindicato de Docentes de Formación y Educación se declaró en alerta y mantiene sobre la mesa la posibilidad de entrar en conflicto. El sindicato acusó desidia por parte de las autoridades en un presupuesto que dicen continúa el ajuste económico del periodo anterior y sigue por acción u omisión el desmantelamiento de la formación en materia de educación. También el CIDFE criticó la falta de iniciativa del gobierno con respecto al anteproyecto presentado públicamente para la creación de la Universidad de la Educación. Así que para hablar sobre estos reclamos nos acompaña Liber Romero, secretario general del sindicato. Liber, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Y es cierto, ¿no? Si uno mira el presupuesto de la educación, no es prioridad para el gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo ha mandado un proyecto que asigna muy pocos recursos a la educación. Uno mira ahí el presupuesto que tiene la UTEC y la universidad y es un crecimiento del 0%, y en el caso de lo que vendría a ser la ANEP, del 0,29% en todo el quinquenio. La diferencia es notoria entre el presupuesto que eleva al CODICEN de la ANEP y el que manda el Ejecutivo. Estamos hablando de una diferencia en el primer año de 4.000 millones de pesos y finalizando el quinquenio de 21.000 millones de pesos. Esto implica que el conjunto de políticas que la ANEP planteaba en el quinquenio no se van a cumplir, porque de algún lado, si se mantiene el presupuesto que manda el Poder Ejecutivo, habría que recortar. Liber, teniendo en cuenta que el actual gobierno, cuando fue de oposición en la anterior administración, fue bastante duro con las políticas educativas del entonces gobierno. ¿Ustedes esperaban que con este cambio de signo político, con este cambio de administración, tenían otras expectativas sobre el presupuesto que se podía otorgar a la educación? Sin duda, porque había un compromiso político de la fuerza política en el gobierno, del Frente Amplio, del 6% más 1 con respecto al presupuesto educativo. Y hoy, si miramos las proyecciones hacia el final del quinquenio, en realidad estamos reduciendo la cantidad del porcentaje del PBI en el presupuesto general. En ese sentido, hablábamos al principio de que no descartan entrar en conflicto. Un poco vos explicabas los motivos. ¿Qué podría implicar entrar en conflicto para el CIDFE? Bien, hoy mismo tenemos una movilización. Hoy podríamos decir que la educación está en movilización. Tenemos un paro de ADUR en estos momentos. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, lo que es la zona metropolitana, se va a estar realizando un paro porque vienen un conjunto de rectores a hablar sobre la Universidad de la Educación y vamos a aprovechar esa instancia para manifestarnos en contra de, por ejemplo, este anteproyecto de la Universidad de Educación todavía no se había presentado en el Parlamento. Es decir, el Ministerio de Educación y Cultura lo presentó hace 2 meses, el sindicato recorrió ya 19 departamentos planteando la importancia de la Universidad de Educación y el proyecto quedó muerto en el Poder Ejecutivo. O sea, no había ingresado a Senado como había sido el compromiso. Entonces, ahí hay un tema de qué pasó. Si lo tenían pronto, ¿por qué lo demoraron? Y si no lo tenían pronto, ¿por qué lo presentaron antes? Ahí queremos entrar en el tema Universidad de la Educación, pero antes, un poco siguiendo con esto del presupuesto, ustedes expresaron que el Consejo de Formación y Educación arrastra un déficit de más de 400 millones de pesos. ¿En qué se está viendo reflejado este déficit? Bien, ese es un déficit que tiene, y lo dice el propio proyecto que manda el CODICEN de la ANEP al Parlamento, tiene que ver con el Plan 2023. El Plan 2023, que está basado en competencias, una de las cosas que hizo fue aumentar la carga horaria de los estudiantes. Nosotros esto lo criticamos porque implicaba que las y los estudiantes se les iba a dificultar cursar. Para poner un ejemplo, esto pasaba de una carrera que tenía entre 30 y 35 horas semanales a tener 40. A modo de ejemplo, un estudiante que quiera estudiar en el nocturno, en vez de entrar a las 7 de la tarde, entra a 6:15. Nosotros ya sabemos que eso perjudica especialmente a aquellos que son trabajadores, que tienen que atender hijos, llevar y traer de la escuela. Y esa cantidad de horas que aumenta el programa también implica un aumento de la masa salarial que existe y de los costos que tiene el programa, el plan. Bueno, esto es parte de ese déficit de los 400 millones de pesos que son anuales, ¿no? Es un déficit constante que tiene el Consejo de Formación y Educación. ¿Qué medidas concretas creen que se pueden tomar para revertir este déficit sin que impacte, ¿no?, en los salarios y en las condiciones laborales? Bien, hay un tema que nosotros hemos planteado desde el principio, que este plan de 2023 no tendría que continuar en el 2026. Producto para nosotros, de la desidia del Consejo, de no actuar con los tiempos que debería ser de prontitud, porque esto no es algo que las actuales autoridades partidarias se enterasen una vez que asumen, es algo que ya sabían de antemano y por lo tanto podían haber planteado un plan de acción concreta de reunión de las ATD, de las comisiones de carrera, de las salas docentes, de las salas estudiantiles, cosa que se demoró.
Esto implica que vamos a iniciar un 2026 con un plan 2023, con algunos cambios, todavía no sabemos cuáles son, y se está planteando, en el mejor de los casos, un plan en el 2027. Ahora, esto implica una discusión, es decir, como tú decías, acá hay que buscar el mejor plan y programas para beneficio de los estudiantes que van a ser los futuros docentes, y que eso tampoco implique una modificación de condiciones laborales. Bueno, nosotros por eso es parte del conflicto ver justamente eso, ¿no? Se está repitiendo la misma fórmula de un plan que para todos tanto para las ATD como para el sindicato es nefasto, para los estudiantes también, que se han reunido y han planteado que es nefasto, y las autoridades lo continúan. ¿Qué lineamientos debería tener un nuevo plan de estudios de Consejo de Formación en Educación? Bien, nosotros, y está relacionado con la Universidad de Educación, nosotros habíamos venido trabajando en el 2015 al 2019 en un plan y programas que tomaban en cuenta la extensión, la investigación, la enseñanza. Esto tiene que ver con pensarnos realmente como universitarios, pero al mismo tiempo pensarle la transversalidad con el sistema nacional universitario, ¿no? Con la UTEC, con la UDELAR, ¿no? Cosa que en ese sentido, en algunos de los servicios de la universidad, las reválidas se dan mutuamente sin problema, pero es más allá de eso. Un poco pienso en que decíamos fuera de aire, te comentábamos que vino Gabriela Verde al programa, viceministra de Educación y Cultura, y ella valoraba la buena tónica que está teniendo el ministerio en el contacto con los sindicatos, en las conversaciones que se han establecido. ¿Ustedes qué valoración hacen de eso? A ver, una cosa es el contacto personal, los vínculos que tenemos desde el punto de vista institucional, que podemos decir que son claramente correctos, pero por ejemplo, en este tema del anteproyecto de la Universidad de la Educación, nosotros tuvimos que golpearle la puerta públicamente al ministerio para que por lo menos nos oyera. Porque ¿qué pasaba? El anteproyecto se estaba diseñando entre cuatro paredes, el propio ministro de Educación y Cultura, el profesor Maía, lo había dicho en una ATD que se iba a presentar el proyecto directamente al Senado, pero en donde los sindicatos ni las ATD participábamos. Fue a partir de la denuncia pública que por lo menos se nos escuchó, pero tampoco se nos mostraba el anteproyecto. En realidad nosotros conocimos el anteproyecto de ley cuando lo presentaron públicamente. Entonces jugamos a la guerra naval, tirando ideas sin saber sobre qué. Entonces, está bien, hay un buen relacionamiento personal, institucional, pero también juegan a esconder las cartas. Cuando leyeron el anteproyecto, cuando lo conocieron, ¿vieron que se recogieron algunos de los reclamos de los sindicatos o esos no están presentes? Bien, hay un elemento fundamental que tiene el anteproyecto que nosotros hemos defendido, que es la autonomía y cogobierno, ¿no? Eso nos parecen fundamentales. Hay otros elementos que nos hubiesen gustado discutir en profundidad. Por ejemplo, ahí se habla que en los centros, cada uno de los centros, nosotros tenemos 32 centros dispersos en todo el país, somos la única institución terciaria que tiene en todos los departamentos. Ahí habría un consejo asesor consultivo. Asesora de la dirección. Para nosotros ese tendría que ser un órgano de cogobierno en donde estudiantes, egresados y docentes participen realmente. Bueno, eso no hubiese gustado discutirlo. Claro. Hay una Asamblea Nacional que tiene como fin asesorar y en todo caso la única función electiva es elegir al rector. Nos gustaría que esa asamblea tuviese un carácter mucho más programático, propositivo. Bueno, y eso es otra cosa que nos hubiese gustado discutir. Ahí, en línea con esto, lo que decía Gabriela Verde también, bueno, cuando le consultábamos sobre cuando este proyecto ingrese efectivamente al Parlamento y se conversa se discuta sobre el cogobierno y tenía en cuenta algunas opiniones que discrepan con esto desde la actual oposición. Ella nos decía, bueno, pero en realidad el gobierno no se ganó en el Parlamento, sino que se gana en la calle. ¿Cómo ven ustedes desde el sindicato la posibilidad de llegar a esto, ¿no? Y también la convocatoria para lograrlo? Bien, nosotros hacemos acuerdo con eso que dice la maestra Gabriela Verde, porque se lo planteamos al Ministerio inclusive. Esto se lo planteó el conjunto de los sindicatos de la enseñanza, que para nosotros era preferible iniciar un proceso de discusión antes de presentar el proyecto, porque en definitiva eso se resuelve con 66 diputados y 21 senadores. Hoy la fuerza Frente Amplio no los tiene, va a necesitar negociar con la fuerza que hoy están en la oposición, y para conseguir esos votos hay que conseguirlo regionalmente, en los departamentos. Por eso nosotros recorrimos 19 departamentos tratando de vincularnos con las distintas fuerzas políticas, y porque hoy por hoy tener una tercera universidad pública en el Uruguay es fundamental, y con esta idea de que es nacional, ¿no? Entonces, a diferencia de la UTEC, que cuando se crea sin estructura, crear una universidad de la educación hoy implica ya crearla con una estructura. Tenemos más de 30.000 estudiantes, 3.000 docentes, 560 funcionarios, es decir, ya tiene una estructura posible, entonces es mucho más fácil.
construirlo. ¿Cómo se daría esa transición del CFE a la Universidad de la Educación? Bien, eso está en el anteproyecto de ley, es una transferencia a rubros desde el punto de vista dentro de lo que es el Estado, y después se crearía, y eso es otra de nuestra discusión, un órgano provisorio, ¿no? Para nosotros ese órgano provisorio tiene demasiados años. Nosotros nos quemamos con leche con el tema de UTEC y por lo tanto ese es nuestro referente. Es decir, en la UTEC se prometió un cogobierno que al final no fue y se mantuvo autoridades políticas durante todos los periodos hasta el día de hoy. ¿Cuánto prevé el proyecto que tenga de provisorio ese 10 gobierno? años. 10 años. ¿Y ustedes cuánto? Tiene que ser mucho menos. El máximo es un periodo de gobierno, porque ese gobierno provisorio lo que tiene que poner en funcionamiento es las elecciones de las autoridades. Porque, volvemos a repetir, a diferencia de la UTEC, que había que construir una estructura, acá no hay que construirla, simplemente cambiarle el símbolo. Pasamos de CFE a Universidad de la Educación y hay que construir la estructura organizativa, pero eso se hace a través de las elecciones vinculadas a la Corte Electoral. Y en términos de, viendo cómo está la asignación presupuestal para la educación en general, vos lo mencionabas al principio, para la UDELAR, para la UTEC, para primaria, secundaria, ¿cómo ven esa asignación presupuestal para una futura Universidad de la Educación? Bien, ahí nosotros hoy por hoy somos el 5% de la asignación presupuestal de la ANEP. Para nosotros eso, para realmente desarrollar extensión e investigación, tendría que ser por lo menos el 6,5% de la asignación de la ANEP. Ahora, como decíamos anteriormente, eso implica un compromiso del gobierno con la educación que hoy no está teniendo. La diferencia de casi 600, son 512 millones de dólares al final del quinquenio, de la diferencia entre lo que lo plantea el CODICEN y lo que plantea el Poder Ejecutivo. Es un montón de dinero, ¿no? Y eso implica que en el único rubro donde el Poder Ejecutivo y la ANEP están de acuerdo es con la alimentación de los adolescentes en secundaria, que nos parece fenómeno, pero si eso yo los alimento, pero no les construyo liceos, no les genero aulas habitables, no les genero un equipo multidisciplinario, los alimento y los estoy echando a los 2 minutos del liceo. Aún no ha ido la ANEP, el Consejo Directivo Central, al Parlamento. ¿Qué esperan ustedes de esa comparecencia cuando vayan el Consejo Directivo Central vaya a presentar su plan para este quinquenio y que obviamente eso incluye la asignación presupuestal para la formación y educación? Bueno, el presidente, el maestro Cayani, ha dicho que en realidad ellos presentan el presupuesto que consideran justo, ¿no? Nosotros podemos discutir algunas de las líneas del CODICEN, pero en definitiva están presentando un proyecto que es buscar llegar a ese 6% del PBI al final del quinquenio. Bueno, acá es un tema de las diferencias que hay entre las políticas macroeconómicas que tiene el gobierno de ajuste fiscal y esto. Y acá uno diría, bueno, se puede sacar presupuesto de otro lado, porque una de las cosas que el Ministerio dice, bueno, nosotros hemos crecido a un promedio del 5,4% del PBI entre el 2005 y el 2014, y del 2014 ahora estamos en 1,1%. Perfecto, esto es así. Ahora, si solamente apunto a la inversión extranjera para aumentar el PBI y no grabo, por ejemplo, el 1% de los sectores más ricos del país, bueno, ahí estoy tomando decisiones políticas. Las decisiones políticas tienen efectos también económicos. Bueno, el gobierno optó por el recorte, podía optar por gravar a aquellos que tienen más. Vuelvo un segundo a la creación de la Universidad de la Educación y a, concretamente la idea del cogobierno y la autonomía como base de gobierno de la universidad. Y a esta idea de que transmitía Yamila de Gabriela Verde, que decía el cogobierno no se ganó dentro del Parlamento, sino en la calle. Pero es verdad que se va a necesitar acuerdos con los legisladores que hoy por hoy o no tienen una postura o tienen una postura contraria a la creación de la UNED en estos términos. ¿Creen que es posible llegar a esos acuerdos? Yo creo que sí. Porque a veces nosotros los uruguayos nos olvidamos nuestra propia historia. En el 58 las mayorías parlamentarias eran blancas y coloradas, y el producto de la movilización estudiantil, del movimiento sindical, se consiguió lo que es la autonomía del cogobierno, la Carta Orgánica de la Universidad. En ese sentido, es más, el proyecto de una Universidad de la Educación en el 2017 estuvo a un solo voto de haberse logrado, con otras características, pero eso implicó que hubo negociaciones a nivel parlamentario. Acá lo que hay que poner arriba de la mesa es cuál es el costo político de aquellos que no levanten la mano para una Universidad de la Educación. Cuando
vuelvo a repetir, hoy por hoy es la institución que tiene mayor cantidad de estudiantes en todo el interior con formación terciaria, especialmente en el interior del país, ¿no? Ujú. Otra de las cosas que ustedes reclamaban y que se presentó junto con el anteproyecto de la Universidad de la Educación fue, bueno, esta iniciativa del gobierno de restablecer los consejos de participación docente eliminados por la ley de urgente consideración. ¿Ustedes qué esperan de esta reinstalación? ¿Esperan que, bueno, se cambien algunas cosas de las que cómo funcionaban antes? ¿Esperan que vuelva a ser exactamente igual? ¿Cuál es la expectativa ahí? Bien, está buena la pregunta, porque de la misma forma que cuando asumió el Ministerio de Educación y Cultura, el ministro planteaba esas dos leyes, ¿no? La UNED y la ampliación de los consejos para que vuelvan los docentes en la participación. Tampoco entró el Parlamento. Es decir, por lo menos hasta la última reunión de los sindicatos de la enseñanza, teníamos ambos proyectos que fueron presentados al mismo tiempo que no habían ingresado. Y acá es interesante porque nosotros como sindicatos les dijimos, no creíamos conveniente discutir eso en el marco del presupuesto, ¿no? Porque parecían que eran discusiones distintas, ¿no? Producto justamente de lo que puede ser una negociación parlamentaria. Ahí se nos aclaró que no iban a negociar ninguno de estos postulados vinculados al presupuesto, pero bueno, el hecho es que prometieron algo que era instaurar eso, como el caso de los consejos iba a entrar por diputados y el caso de la Universidad de la Educación por Senado. Hasta el día de hoy ninguno de los dos había entrado. ¿Y no han tenido como una respuesta formal o quizá si hubo alguna consulta sobre, bueno, por qué esto no entró? Por un lado, había por lo visto unos elementos jurídicos que estaban viendo, que nos extrañó porque podían haber sido antes. El día ayer o anteayer, la ministra interina, Gabriela Verde, salió públicamente a decir que se iba a mandar al Parlamento, pero volvemos a lo mismo. O sea, hasta que no entre en discusión, todavía no se ha hecho el paso formal. Hablabas más temprano de este seminario que va a haber hoy en la Universidad de la Educación en el Horizonte, que lo organiza la ANEP allí en la Biblioteca Nacional, y decías que va a haber una movilización. Sí, vamos a utilizar ese momento en que se va a hablar de la Universidad de Educación. Va a haber una movilización tanto de docentes como estudiantes, porque también en este sentido los estudiantes del CEIPA van a hacer paro y van a concurrir ahí para poner a luz pública lo que está pasando. Es decir, apoyamos que haya, porque acá vienen rectores de distintas universidades a plantear justamente la viabilidad de una universidad pedagógica como ellos tienen, pero más allá de los discursos, lo que nosotros queremos es hacer acción en concreto. En esto que decíamos, que decía la ministra en funciones, Gabriela Verde, de llegar a la gente, no vemos tampoco que el ministerio esté realizando acciones concretas en el interior del país, porque volvemos a repetir lo mismo, es ahí donde hay que ir a ganar los votos de los parlamentarios. Bueno, y decíamos también, hablábamos un poco de la escalada de las protestas a nivel educativo, ¿no? La UDELAR hoy, ADUR está llevando adelante una protesta. El CEUP, que es el Centro de Estudiantes de Psicología, ocupó la facultad el día de anoche. Está previsto que se den otras ocupaciones, por lo menos en el próximo mes. Entonces, preguntarte acá, ¿cuán necesario es para los sindicatos buscar acuerdos en conjunto de los distintos espacios de la educación, con todo lo que eso abarca, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria, para lograr un empuje importante al momento de pensar en una reasignación presupuestal? Es fundamental, ¿no? Porque ahí nosotros venimos trabajando en el marco de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, pero en particular con lo que es a nivel docente, con ADUR y con CITUTEC, que es el sindicato de docentes de la UTEC. Ya venimos trabajando, ya hemos hecho conferencias en conjuntos, en este sentido, buscando los elementos en común. Cuando uno mira, en el caso de la universidad, y lo ha denunciado ADUR, el magro presupuesto que le está dando, el 60% de los docentes universitarios, grados 1 y 2, están cobrando menos de 28.000 pesos en la mano. O sea, porque a veces es importante que la gente sepa cuánto es lo que gana un docente universitario en los escalafones más bajos. Liber Romero, secretario general del Sindicato de Docentes de Formación y Educación, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República. No, muchas gracias a ustedes y un honor estar acá.